Que Dios te bendiga muy grandemente en esta hora. Me gustaría poder compartirte esta reflexión, la cual le he puesto por título Pulidos bajo presión. Buscando información acerca de cómo se forma un diamante, descubrí algo que me impactó profundamente. Un diamante no nace brillante, no tiene forma, no tiene valor visible. Un diamante se forma a más de 150 kilómetros bajo la tierra, donde la presión es inmensa y el calor casi insoportable. Allí, en lo profundo, el carbono, tan común como el lápiz con el que escribes, comienza un proceso silencioso y lento que lo convierte en una de las gemas más preciosas del mundo. Presión, calor, tiempo, silencio, proceso. Eso es lo que se necesita para que exista un diamante. Y aún así, cuando llega a la superficie, todavía no brilla. Tiene que ser cortado, tallado con precisión, pule y pule el artesano, hasta que revela la belleza que siempre estuvo dentro. Y es así como suele trabajar Dios con nosotros, porque no estamos siendo aplastados, estamos siendo formados, no estamos siendo olvidados, estamos siendo transformados. Lo que hoy nos duele, nos está puliendo. Lo que hoy nos presiona, nos está preparando. La Biblia nos dice con claridad en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4: la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Sí, esa presión que sentimos hoy es parte del diseño de Dios. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha trabajado en el secreto, en el proceso, en lo oculto. La palabra nos dice que Moisés fue llamado, pero primero pasó 40 años en el desierto. David fue ungido, pero volvió a pastorear ovejas y esperó años bajo persecución. José soñó con grandeza, pero antes fue vendido, traicionado y encerrado. ¿Y por qué? Porque Dios no levanta reyes sin primero formar el carácter. Porque el trono sin proceso destruye, pero el horno prepara. Por eso dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ese después de haber padecido no se está refiriendo a un castigo, sino que es el camino de los que han decidido ser elegidos para brillar. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, también fue perfeccionado por lo que padeció. Hebreos 5:8 nos recuerda: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por eso es que a veces vamos a pasar por situaciones que no entendemos. Inclusive vamos a estar orando, pero tal pareciera como si el cielo guardara silencio. Vamos a estar esperando, pero no vamos a ver la salida. Pero es justo allí, en ese lugar donde Dios está trabajando profundamente. Isaías 48 lo dice así: te he escogido en el horno de la aflicción. Dios no nos está castigando, Dios nos está puliendo. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, el mismo Job llegó a decir: Él me probará y saldré como oro. Y en 2 de Corintios 4:17, la palabra nos recuerda: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y cómo vamos a olvidarnos de Sadrach, Mesach y Abednego? 3 jóvenes que decidieron no doblarse ante lo que el mundo les exigía. Por mantenerse firmes, fueron arrojados a un horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal. Pero allí, en el lugar más temido, no estaban solos. Daniel capítulo 3 versículo 25 dice que el rey Nabucodonosor exclamó: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, pero el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios no los libró del horno, Él los acompañó en el horno. Y cuando salieron, dice la Escritura que ni olor a humo tenían. Y esto nos demuestra que hay fuegos que no vienen para destruirnos, sino para que el mundo pueda ver que hay un Dios que camina con los suyos en medio de las pruebas. Y si aún tenemos dudas de que Dios obra en medio de los procesos, recordemos a Noé,
a quien Dios le dio una palabra, pero tardó más de 100 años en ver la lluvia. Mientras construía el arca fue burlado, criticado y aislado, pero él decidió seguir obedeciendo. Y esto nos enseña que la presión no detiene a quien camina sostenido por una promesa. Que cuando Dios habla, aunque todo alrededor se burle o dude, el corazón obediente sigue construyendo, aunque aún no vea la lluvia. ¿Y qué diríamos de Abraham, a quien Dios le prometió una descendencia, pero pasaron décadas antes de ver al hijo de la promesa? Y aún así, esperó contra esperanza, creyendo que Dios era fiel para cumplir lo que había dicho. Hebreos 6:15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y esto nos enseña que el proceso puede parecer largo, pero Dios jamás llega tarde. Y aún más, recordemos a Pablo, el gran apóstol, el que vio visiones, el que dice la palabra que fue arrebatado al tercer cielo. Él mismo escribió en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Nos sobrevino tribulación tan grande que perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La presión nos enseña a soltar el control, a depender solo de Dios, a confiar aun cuando no entendemos. Y para concluir, me gustaría hablar de nuestro día a día, de los procesos que nos toca atravesar, de ver que a veces las cosas no salen como esperamos, que estamos orando y en lugar de puertas abiertas, se nos cierran aún más. De ver que muchas veces la armonía en la familia se ve quebrantada y el dolor parece ocupar más espacio que la paz. De ver personas que amamos que nos fallan, nos traicionan, de vivir el rechazo, el juicio injusto y preguntarnos ¿por qué? Si solo queríamos hacer el bien. Pero es allí, en medio de esos valles profundos donde Dios trabaja, en el silencio del sufrimiento, en el dolor no comprendido, en los espacios donde nadie nos ve, pero Él sí nos ve. Quizás hoy puede que te encuentres luchando con la traición de alguien cercano, con una carga emocional que nadie más conoce, con una espera que te agota. Pero Dios está usando todo eso para que tu vida refleje su gloria con más brillo que nunca. Porque los diamantes no se forman en la superficie, sino en lo profundo. Y si hoy te encuentras en lo profundo, es porque Dios está formando en ti algo eterno. La presión no será eterna, pero el propósito que Dios está revelando en ti sí lo será. Bendiciones.